Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta, por todas las cableras del país también, a nivel planetario, por Facebook Live del Noticiero 1. Concluido el espacio, subiremos el link del mismo en YouTube para quienes no lo hayan podido ver o lo quieran repetir o ver después. En todo el territorio nacional llegamos por radio a través de Sonorama 103.7 FM, la gran señal nacional. Y esa cobertura enorme es precisa porque nos convoca a los 4 invitados un tema de salud pública y de suma urgencia. Quise tener 2 invitadas, pero sus compromisos profesionales se los impidieron. La una fue a la doctora Rafaela Domínguez y a la otra a una profesional médica también que es asesora de la ministra de Salud, Catalina Andramuño. Al momento de esta grabación, jueves 10:30, la doctora Andramuño fue instruida por el presidente de la República de no estar en la sesión de gabinete, sino en Quito frente a un tema que nos preocupa, el coronavirus. ¿Qué es y cómo protegernos? Para eso, 4 profesionales de excepción. El doctor Francisco Andino, quien fue ministro de Salud, es máster en epidemiología y VIH-Sida. En Quito está el ingeniero Alberto Espinosa, quien es un experto en seguridad industrial y salud ocupacional, entre otras cosas. Acá, el doctor Washington Alemán, quien es infectólogo. Dios, después lo primero que me tendrán que explicar es la diferencia entre infectólogo y epidemiólogo. Y el doctor Wilfrido Torres también es epidemiólogo, tiene un máster en epidemiología, ¿verdad? Y está al cargo de la zona 8. Vigilancia de la Salud Pública de la zona 8. Vigilancia de la Salud Pública de la zona 8. Es el delegado oficial del Ministerio de Salud. Empecemos por un video didáctico que a buena hora puso el doctor Vic, explicando qué es el coronavirus. Se estableció el término coronavirus por el prefijo corona, que denota dicha apariencia en las proyecciones estructurales de su superficie. Se considera como el principal agente viral veterinario que afecta el tracto respiratorio y gastrointestinal, así como el sistema nervioso central y el riñón. Los coronavirus son un grupo largo de virus que pueden causar varias enfermedades en animales y más recientemente en humanos. Este es el Novel Coronavirus 2019. La incubación puede tardar entre 2 a 14 días antes de que los síntomas aparezcan. Su principal forma de transmisión es aérea. Los coronavirus se transmiten con menor eficacia que la influenza, pero en proporción dan más casos graves. Algunos de los síntomas que causan son fiebre, tos, malestar general, falta de aire y distrés respiratorio. La leucopenia o linfopenia fueron encontradas en los estudios de laboratorio. Los grupos de riesgo son adultos mayores, inmunodeprimidos y personas que tengan enfermedades crónicas. La mortalidad se encuentra entre 2 al 10%. El diagnóstico se realiza por medio de un estudio llamado PCR. Para los coronavirus no tenemos medicamentos antivirales ni vacunas, solo medidas de soporte. ¿Con qué complementarían ustedes esta información inicial respecto a qué es el coronavirus, doctor Francisco Andino, en los términos más sencillos posibles y si es necesario usar técnicos, acompañemos en sí a la explicación? Bienvenido. Gracias. Un saludo a los ecuatorianos. Lo más importante es saber el origen de este coronavirus, donde se
localizó los primeros casos en Wuhan y que al principio lo teníamos como enfermedad zoonótica, que pasan precisamente de especie animal a la especie humana, y que ya a finales de diciembre comienza a notarse que hay un paso o un contagio de persona a persona. Y siendo la vía respiratoria una de las condiciones de transmisibilidad más rápida, obviamente tuvieron casos que hoy por hoy están determinados precisamente en una zona mayoritaria que es la República de China. Bien. Yo le pedía hace un rato, doctor Washington Alemán, diferenciar entre su especialidad, infectología, y la de Francisco Andino, epidemiología. ¿Cuál es la diferencia? La infectología es el estudio clínico de un médico formado en enfermedades infecciosas con componente epidemiológico, de manejo clínico de pacientes de cualquier enfermedad infectocontagiosas y probablemente también con mucho componente en salud pública. ¿Y la epidemiología? La epidemiología es un estudio de la salud pública, también forma parte de las enfermedades infecciosas, pero está dedicada al comportamiento, ¿no?, epidemiológico, o sea, cómo es que las enfermedades se pueden direccionar para su estudio adecuado. Hecha esa diferenciación, usted es también máster en epidemiología, ¿verdad? ¿Qué instrucciones tiene como jefe de la Zonal 8 de Salud, Guayaquil y otras zonas? ¿Qué le han dispuesto usted a hacer frente a este problema? Bueno, las instrucciones van en el sentido de abordar todas las medidas, principalmente informativas y de prevención. Esto obedece al cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. Todos los países están sujetos al Reglamento Sanitario Internacional en el caso de situaciones de alerta mundial. ¿Que obliga a qué? La alerta mundial actualmente todavía es informativa, por lo tanto, el objetivo es que toda la ciudadanía conozca, tenga nociones básicas de qué es el coronavirus, y las medidas de prevención, cuándo tener alguna alerta, cuándo tener alguna sospecha de algún peligro, y concomitantemente con eso, preparar toda la contingencia ante una eventual situación de transmisión local. Bueno, esto fue lo que hizo su jefe, la doctora Catarina de Muñoz, ministro de Salud, cuando hubo una primera sospecha, y lo que comunicó al amanecer con nosotros, digo yo, así se llama el espacio, en Así Amaneció, el lunes muy temprano, cuando de paso, para generar alerta, interés, algunos dijeron que es para escandalizar, no, alarma, sí, pánico, no, nerviosismo también, van a ver que los conductores estuvimos con una máscara que no es la adecuada. ¿Qué me hicieron mi máscara celeste que tenía aquí? Tiene una máscara celeste, se la llevaron. De una máscara de este tipo con otro color, pásenmela. Ya van a ver con la máscara que entrevisto a la ministra y le pregunto. Nosotros como Ministerio de Salud Pública detectamos un caso sospechoso de coronavirus de un paciente masculino de 49 años que ingresó al Ecuador el 21 de enero y a los 3 días empezó a presentar síntomas respiratorios. Recordemos que la vinculación epidemiológica que tiene este paciente es que viene de Fujian, es decir, de la China. Al presentar sintomatología respiratoria ya se suma para hacer un caso sospechoso. Acudió a un hospital, presentó tos, fiebre y malestar general. ¿Privado o público el hospital? Un hospital público donde está recibiendo su tratamiento. Encuentra en Quito, se encuentra aislado y se está tomando todas las medidas de bioseguridad para tanto para los médicos como para los contactos. El uso de mascarilla, el uso de mandiles, guantes, todos estos que estuvieron en contacto con él, nosotros les estamos haciendo el seguimiento a través del médico del barrio. Todos los que estuvieron que llegaron acá a Quito. Nosotros tenemos instalado en los aeropuertos y puertos médicos epidemiólogos que están las 24 horas del día. De paso, hasta el momento de esta grabación, jueves 30 de enero, 11 de la mañana, ninguno de los casos que han seguido, según la ministra, han presentado síntomas como el del ciudadano sospechoso. Muchos de esos turistas que vinieron en su mismo vuelo han regresado a sus países de origen. El monitoreo se hizo sobre las 3 filas que estaban delante del pasajero y las 3 que estaban atrás, preferentemente. Y aparte de eso,
El cerco epidemiológico, que no sé de qué se trata, usted me va a explicar, solamente lo repito, que incluye cerca de 100 personas, no ha detectado nadie todavía con este mal. No es tiempo de alegrarse porque según los expertos, el virus tarda en incubar 2 o 3 semanas. Con esos elementos de juicio, ¿están haciendo lo correcto, doctor Francisco Andino, exministro de Salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud es la que da los lineamientos y los parámetros y el paraguas que todos los países tienen que cumplir. Primero pasas en clasificación de un caso. Entonces, la clasificación de un caso es sospechoso, probable y confirmado. El sospechoso, todo paciente que viene del sitio donde se encuentra la epidemia o haya tenido contacto con la persona que está confirmada con el coronavirus. El probable, el que aunque tiene, no presente síntomas. Aunque no presente síntomas, pero si yo ya tengo personas que están ahí, yo lo tengo que tener en consideración porque entra dentro del plano de mi vigilancia epidemiológica. Pregunto, si al momento en que llegó este ciudadano chino al hospital, a emergencia, alguien por coincidencia no estaba con mascarilla, en emergencia muchas veces yo he visto en hospitales gente sin mascarilla, ¿ese ya es sospechoso? Lo que podríamos nosotros decir que es un contacto, y si prácticamente estuvo muy cercano, porque no es porque yo estoy a 4 o 5 metros, ya estoy considerado como sospechoso. Tengo que tener ciertas condiciones, además de que las gotitas, el virus tiene cerca de 5 micrones, y eso es lo importante para la prevención y la protección. Micrones? Es el tamaño que tiene precisamente la gota, por donde prácticamente la gotita de fluye, puede llevar el virus a la otra persona receptora. Eso es casi invisible. Es invisible. ¿Cuando uno estornuda, bota esta cosa? Claro, a veces son los elementos que uno tiene que tener en consideración. ¿Cuando uno y de ahí, tose también? Claro, por eso que hay medidas precisamente ¿Cuando de uno contención. respira? Tienes que tener cierto grado de proximidad. Ya iremos a las medidas de contención. Antes, usted me decía, previamente a comenzar la grabación, doctor Washington Alemán, que duda de que este caso sospechoso tenga coronavirus. ¿Por qué? A ver, yo creo que con este nuevo coronavirus estamos aprendiendo recién muchas cosas, pero también no nos olvidemos que ya han existido 2 epidemias anteriores, en el año 2002 y en el año 2009, en el mismo continente, ¿no?, asiático. ¿Cuándo una enfermedad es una epidemia? Cuando ya aumenta o hay casos nuevos o está por arriba de los normalmente existentes que hay. ¿Cuándo es una pandemia? Cuando ya escapa del sitio normal y el contagio no tiene relación solamente con el sitio afectado. ¿Esa es la situación del momento? No, ahorita no estamos en situación pandémica. No hay solo en China, está en Canadá, está en Alaska, está en Europa. Por ahora tenemos pacientes que han estado en contacto o han estado en el sitio donde hay virus. Este paciente viaja a su ciudad o regresa a su país. Lo que todavía estamos esperando es ver si este paciente puede contagiar a otra persona que no haya estado acá en China. Estamos esperando y ya hay 180 muertos, y ya hay 12.000 con síntomas, y hay 3 en Francia. A ver, la mortalidad de este virus es mucho menor que la mortalidad de los otros coronavirus. 2 a 5%. ¿Ya? 2.2. Los otros coronavirus varían entre el 10 al 40%. Una cosa es contagio, otra cosa es mortalidad. Ya, pero usted me dijo antes algo que no me ha repetido ahora, que le parece, si no interpreté mal lo que me dijo, que este caso sospechoso podría no ser coronavirus porque él no viene de Wuhan. A ver, si uno trata de sacar los tiempos, que este paciente llega el 21, y si los periodos de incubación son de 14 días, probablemente este paciente debería haber estado en la zona donde probablemente hayan casos reportados. Nosotros lo que manejamos es la información que está en la prensa, la información que emiten muchas instituciones, ¿no? Entonces, en este caso entra como sospechoso porque viene de China. Ya, el ciudadano se ha agravado notablemente si su deterioro sigue al ritmo que informó el neumólogo Eduardo Castro. Dios no quiera, para el momento de esta grabación puede haber partido ya. ¿El que muera significa que tiene coronavirus o hay que esperar el examen que viene o el diagnóstico que viene de Atlanta?
Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que los médicos no tratamos coronavirus, los médicos tratamos son infecciones respiratorias pulmonares, en donde las etiologías, las causas son múltiples. No existe una medida exclusiva para coronavirus, existen medidas para infecciones respiratorias altas, para infecciones respiratorias bajas, para virus, para bacterias. Las normas no son por gérmenes. Las normas son manejos protocolarios para todas las enfermedades. Entendido. En este país tenemos más problemas con influenza. En este país, en este momento, la influenza no está con nosotros. ¿Por el H1N1? Exactamente. ¿Y ha habido muertes por eso? Exactamente. Ya? Han habido pacientes que se han complicado, ¿no? Y probablemente, si tú me lo preguntas como especialista, yo tengo más temor en la influenza que en el coronavirus. Ya, enseguida veremos por qué. Sigamos con el coronavirus, que, como dice el doctor Alemán, nos provoca una alarma mayor a la que deberíamos por la incidencia mundial. ¿Qué instrucciones han recibido ustedes como profesionales del Ministerio de Salud? Bueno, la vigilancia epidemiológica, primero hay que aclarar esto, la vigilancia epidemiológica en los puntos de encuentro, que son aeropuertos y puertos, se realiza las 24 horas en los 365 días. No es cierto. La ministra de Salud fue a putear el día lunes, al mediodía, porque no lo estaban haciendo en el hospital, en el aeropuerto aquí, sí lo estaban haciendo en el hospital de Quito. ¿A quién le reclamamos? Yo llamé al aeropuerto y me dijeron, no hemos recibido instrucciones del Ministerio de Salud. Y le dije, ¿ustedes están esperando que les den instrucciones del Ministerio de Salud? Si no las han recibido, tómenlas ya. Es que nosotros no podemos detener pasajeros, ni chequear pasajeros, y peor deportar. ¿Qué hijo de madre? Le explico, yo estuve en esta reunión. La vigilancia epidemiológica se realiza en conjunto con todos los actores de los puntos de entrada. Por ejemplo, en el ¿Desde puerto... cuándo, doctor? Todo el tiempo. Son situaciones que es el cumplimiento de la reglamentación internacional de sanidad. ¿Quién la realiza? Yo no he visto a nadie médico chequeando allí. Lo que he visto es la gente del Fusarium 4T, no sé qué. A eso voy. No se trata de chequear a los pasajeros, se trata de detectar personas que puedan sugerir, que puedan tener algún signo o síntoma que sugiera ni siquiera el caso, sino la sospecha de un caso. Si es que las personas lo dicen. Si Pero, no lo dicen, ¿cómo se enteran pero ustedes? así funciona la vigilancia. Le doy un pero ejemplo. ¿quién reporta eso? La persona si se siente mal. Y si no lo dice, pasa nomás migración. Hagamos el ejercicio. Se baja el pasajero, pasa por migración, La Manga, pasa por aduana. En ese trayecto, digamos que el médico no le vio toser. Tosió en aduana. Entonces el personal de aduana notifica al personal de vigilancia de que esa persona ha tosido. Le sacan de la fila, hay un médico, también está... No, fuera de broma, ¿dónde está escondido? Hay un punto de vigilancia en el aeropuerto y también en el puerto. Entonces, yo no lo he visto. Nosotros hemos estado yendo constantemente a verificar, a supervisar de que sí están ahí el personal. Okay. Incluso ahora está fortalecida la vigilancia con más personal, no solamente por el tema de detectar signos y síntomas, sino por el tema de promover las medidas de prevención y la parte informativa. Digo a la inversa, debe ser cierto porque hasta ahora no se han detectado más casos. Una cosa es que yo no lo haya visto y se lo digo, otra cosa es que no sea cierto. Cuando volvamos, esto que es de las principales cosas que les interesa saber, ¿cuál es la mascarilla? Cómo hay que toser, si hay que estar en sitios no de aglomeración, cómo evitar la paranoia, cómo preocuparse de la influenza que en este momento afecta más y preocupa menos, etcétera. Este es un tema de salud pública que se puede volver grave y todavía no lo es, pero por eso el programa, para aprender y prevenir a tiempo. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. El coronavirus, ¿qué es y cómo protegernos? Es el tema que nos convoca ahora. Estamos a nivel nacional por 103.7 Radio Sonorama FM Planetario, por Facebook Live de Noticiero 1, en cableras y señal abierta de Televisión del País, Canal 1 cuando concluye el programa. El link en YouTube, nos pueden seguir tal vez a las cuentas de Twitter del programa, que es @veraz_tweet y la mía, @CarlosVera Real.
Mi tercer apellido, insisto, es Rodríguez, no real. Me puse así porque comenzó esto con un Carlos Vera falso y tuve que sacar una cuenta verdadera. Ingeniero Alberto Espinosa, no me he olvidado de usted. Lo que pasa es que no correspondía en la primera parte darle paso. Ahora sí, ¿qué tipo de mascarillas son las que hay que usar? ¿Por qué se han agotado estas que me dijeron que no sirven el otro día? Estas que tampoco sirven para efectos de la protección que la gente quisiera tener del coronavirus. Y sin miedo a hacer propaganda, el modelo ideal, me dijeron, es la 3M N95. Este es R95, pero resulta ahora que la N95 no es la única, que hay una categoría de varios tipos según el nivel de protección que se tenga que tener. Hablé con una ecuatoriana en Wuhan anteayer en la radio, se me va el nombre en este rato, y dijo que ya se le agotaban las mascarillas. La puse en contacto después con el embajador del Ecuador en China, doctor Carlos Larrea, que dijo que iba a ver cómo les mandaba una provisión de mascarillas de allá. Hay 1.400 ecuatorianos en China, cerca de 9 estudiando en Wuhan. A Dios gracias, hasta ahora ninguno contagiado. ¿Cómo proceder con esto? Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a los demás panelistas y buenos días a todos los televidentes y seguidores de este programa. Es importante entender primero que hay este tipo de productos son diseñados y fabricados para protección industrial, es decir, para personas que están expuestas a cierto tipo de contaminantes en puestos de trabajo. Una categoría de los contaminantes que se pueden encontrar y de los cuales hay que protegerse es lo que se llama material particulado. El material particulado es algo muy común en la industria y casualmente las gotitas que un enfermo podría generar cuando tose o estornuda se comporta como material particulado. Es por eso que a lo largo de la historia, cuando se han dado este tipo de problemas o problemas similares, las personas comunes y corrientes tratan de utilizar este tipo de productos para protegerse de ese material también particulado. Sí. Ahora bien, las mascarillas, que es como esta que yo tengo en mis manos, es un dispositivo que no ofrece protección respiratoria. Las partículas que, digamos, uno puede encontrar en el puesto de trabajo o cuando la persona está expuesta a estas gotitas de la tos o el estornudo de un enfermo, tienen un tamaño muy pequeño. Sí, decía el doctor hace un momento que tenían un tamaño de 5 micrones. Para que la audiencia tenga una idea, un micrón es una milésima de 1 milímetro, es decir, es algo muy pequeñito. Para que tengan una idea, los respiradores, y así los llamamos los que estamos en este medio, se prueban con un aerosol de un tamaño de partícula de 0.3 micrones. Eso significa que obviamente este tipo de partículas no van a poder atravesar este tipo de filtros como los que yo tengo en este caso, ¿sí? Lo clave es que hay que entender que hay diferentes tipos de niveles, diferentes tipos de categorías. La norma de Estados Unidos es una de las más difundidas en el mundo. De hecho, en Ecuador se utiliza también la norma de Estados Unidos, entre otras, por supuesto, y hay varios niveles. El nivel inicial, es decir, el primer nivel de protección es el que se conoce como N95. El N95 es el primer nivel de protección, por lo tanto, diríamos que los siguientes niveles engloban también al N95. Ahora bien, para no confundir a la audiencia con todos los ¿Me oyen allá? Y las categorías. Necesito que me oiga ya, un ratito, ahora sí. Sí. Dele suave, un ratito. Ya, embrague, meta cambio. ¿Ya? Una pregunta, esa máscara N95 entiendo que cuesta entre 4 y 5 dólares, está agotada, dura, según me dicen también, una semana aproximadamente. Si no hay esa, ¿es posible usar o es útil otra como esta que conseguí aquí que es R95 u otras categorías de la 95? Sí, sin ningún problema. Ok,
¿Qué determina la duración de la máscara? ¿Cuánto tiempo se puede usar? La duración depende de varios factores que, digamos, pueden ser muy variables. Ahí hay que seguir los protocolos que indiquen las instituciones de cuidado de la salud cuando ellos determinen que hay que utilizar este tipo de protección para esos casos. Ya, lleguemos hasta ahí, ingeniero. En esta parte, disculpen esto, pero es importante para ilustrar. Si ya estoy despeinado, ¿y qué? ¿Qué hago ahora? Me pongo a peinar, déjame despeinado, tranquila. ¿Ok? Esto, según entiendo, no sirve, ¿verdad? Sí, sirve para ciertas cosas. A ver. Lo que pasa es que esta es para la protección del cuidador. Esta de aquí. La de N95, la que tiene muy baja polaridad, es decir, que no permite... ¿Quién es el cuidador? El cuidador somos los profesionales de la salud. El que no esté enfermo. El que no esté enfermo. Somos los que tenemos que cuidar al cuidador. Ya. Eso también es parte. ¿Esto para quién? Este es para la persona que tose, para la persona que tiene gripe, que es en realidad llega a un sitio cerrado o está en su casa, entonces evita que se expandan las gotitas para de fluido. El de coronavirus esta no sirve. Sirve para que no disemine a otras personas. Okay. Entonces, ¿y esta de acá? Esa de allí no tengo la calidad que tiene, así que tóquela ahí. No serviría, no lo podría yo referir, pero esto nos serviría para proteger al Esto es chimbo, parece comprado en la bahía. Viene a ser papel muy parecido al de las quirúrgicas, que claro, podría servir más bien para la contención respiratoria del enfermo, de la persona que tiene sintomatología. Okay. Estamos hablando de protección. Antes de seguir con el doctor Washington Alemán y con el doctor Wilfrido Torres, veamos otro aspecto de ese video didáctico del doctor Vic sobre protección. La estrategia de control de esta nueva enfermedad está basada en 3 pilares fundamentales: la detección temprana del caso, su aislamiento y el manejo de los contactos. La mejor estrategia para limitar la transmisión dentro del hospital es el aislamiento. El personal de salud que lo atienda debe usar mascarilla, lentes protectores y debe lavarse las manos antes y después de atender al paciente. Hasta ahí, lavarse las manos decían 40 segundos por lo menos. ¿Por qué, doctor Alemán? Mire, probablemente hay dos cosas que hay que dejar claro. El virus, si yo estoy enfermo, cualquier virus que a mí me afecte la vía respiratoria, no viaja más de 1 metro, ¿no, verdad? Yo toso, o yo respiro, o tengo estornudo, y la distancia que este virus viaja es menos de 1 metro y cae en cualquier superficie en donde probablemente la va a contaminar. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera medida de prevención, cuando yo estoy frente a un paciente que está tosiendo o que tiene un problema respiratorio, es ponerme a 1 metro de distancia. Solo con eso ya tú garantizas un alto porcentaje de que tú no lo respires. ¿Ya? Segundo, las manos entran en contacto frecuentemente con muchas zonas inertes en donde probablemente hay virus. Entonces, si yo hago esto y hago esto, probablemente me voy a contaminar. Por eso que el principal pilar, como bien lo decía el video, es que la gente se lave las manos. ¿Jabón normal? Jabón normal líquido, agua y toallas descartables de papel. ¿Por qué el antibacterial sirve? O sea, el jabón líquido, el jabón y agua es lo ideal, pero en este momento el alcohol gel lo ha reemplazado en eficacia y facilidad. Alcohol gel es lo que se llama antibacterial. Alcohol gel, que es el antibacteriano. ¿Alguna marca en especial? Yo creo que el control de calidad que hacen las instituciones probablemente puede... ¿Debe fijarse alguien en algo sobre los ingredientes, contenidos de efectividad? No sé, que diga ese alcohol gel. Yo creo que el hecho que un producto tenga su registro sanitario quiere decir que automáticamente está libre para la comercialización. Ok. ¿Qué previsiones están tomando ustedes en los hospitales? Ojo con la cámara cenital. El Universo decía en su edición del jueves, en 2 hospitales porteños tratarán casos de virus chino. ¿En cuáles, doctor Wilfrido Torres? Bueno, los planes de contingencia no son... Perdón, tosí mal. Eso, ¿cómo debo toser? Ajá. La mano. Esa es la forma correcta. Tosí Esa es la mal. forma correcta. Ya, disculpe. Espero no haberle contagiado nada. Está a menos de 1 metro aquí. Sí, por Dios. Estas noches he dormido solo. 14. Ok. Bien, los planes de contingencia no son para el coronavirus. Los planes de contingencia son para las infecciones respiratorias que podrían desencadenar una emergencia
de salud pública de importancia internacional. Así manda la regulación internacional y todos los países estamos obligados a eso. En el Ecuador se ha establecido 15 hospitales para atender a los eventuales pacientes con estas infecciones respiratorias, 15 hospitales a nivel nacional centinelas. Dependiendo de la situación, los países están mandados a ampliar la situación. Aquí en Guayaquil está el Hospital de Infectología, el Hospital Guayaquil, el Hospital Guasmo Sur, bueno, y se va a seguir ampliando. No son 2 como dice el universo, por lo menos usted acabó de enumerar 3. Sí, y dependiendo de la situación se tendría que ampliar. ¿Por qué? Porque un hospital tiene instalaciones especializadas, por ejemplo, para niños. Otro hospital tiene para embarazadas, ¿no? Entonces difiere un poco la infraestructura para poder garantizar la atención. Más preguntas sobre esto. Me han formulado una cantidad desde que anuncié apenas 24 horas atrás en Twitter que haría este programa. ¿Se mueren todos los que tienen esto? Primero. Los que se mueren, ¿por qué se mueren? Segundo. ¿Qué posibilidad hay de que si el paciente en efecto tiene coronavirus, esto se contagie inmediatamente a toda esta gente que está en el cerco epidemiológico? Tercero. Cuarto, lo más importante, la gente se cae desplomada así en la calle cuando tiene esto, como han transmitido las redes, o eso es falso, o eso es dramático. Con eso volvemos enseguida. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Coronavirus, ¿qué es y cómo protegernos? Es el tema que estamos tratando en este panel, verás. En la pausa me dijo el doctor Washington Alemán una cosa que quiero que explique en este rato. Me dijo, a veces causa más daño el pánico o el nerviosismo que la enfermedad misma. ¿Por qué? Porque probablemente el pánico, la psicosis que en la población puede generar falsa información, supuestos o una información a veces no dirigida, hace que se puedan ocurrir o puedan realizarse acciones que son peores que la propia epidemia, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, gente que no quiere ir a los hospitales a hacerse ver por temor a contagio, trabajadores de la salud que no quieren atender a un paciente por miedo a contagiarse, ¿no, verdad? Es decir, hay situaciones que pueden ser entendibles, pero en la práctica médica sabemos que estamos expuestos a muchas enfermedades. Ok, aclaremos entonces hasta ahora qué ha sido falso o exagerado. O sea, yo creo que el falso es porque hay muchos rumores en redes sociales de que probablemente hay que utilizar mascarilla para toda actividad, por ejemplo. Correcto. Y no es lo adecuado. Ok. Lo otro, usted me decía que hay un estudio de 481 casos. 425 casos ya fue reportado a través del Journal. Y en realidad yo quisiera hacer una aclaración en esto de la paradoja de la comunicación, y tú que eres comunicador. ¿Cómo no? Estamos hiperconectados, pero estamos desinformados. Y eso es una paradoja. Repítalo. Estamos hiperconectados, pero estamos desinformados. Correcto. Entonces tenemos que seguir los canales regulares y de la gente seria y no andar replicando cosas que verdaderamente no tienen a bien. Los canales regulares, ¿qué deberían hacer? ¿Con qué frecuencia informar? Porque lo que pasa también es que si los canales regulares, ante una situación así de preocupante, no tienen información frecuente y creíble, aunque no tengan nada nuevo que decir. Ojo, por ejemplo, han pasado 48 horas del caso y no hay síntomas. Han pasado 50 horas del caso, van 60 horas del caso, porque si no, el silencio es mal interpretado. Sí, bueno, esa es una sugerencia. Yo creo que hay que hacer boletines informativos, periódicos de 1 o 2 veces al día o la frecuencia que crea la autoridad sanitaria. Ahora sí, el estudio que usted mencionó, ¿qué dice? Sí, del Journal, ¿qué es el Journal? El Journal es una revista de impacto que verdaderamente es referente a lo que nosotros buscamos en la literatura médica para poder establecer elementos. Yo quiero partir de algo. China va a ser recordada en los anales de la historia de la medicina desde John Snow hasta la fecha. Por 42 millones de personas estar en cuarentena. Entonces ellos han hecho la contención interna y no la contención externa. Es decir, han evitado exportar casos. Ese es el primer elemento. Tienen 6.000 casos, 132 fallecidos, una tasa de letalidad de 2.2 y la R que se ha sacado en el estudio de los 425 es 2.2. ¿Qué significa la R? La R es la cantidad de frecuencia que uno puede transmitir a las personas. Es decir, ¿hasta ahora le parece a usted un manejo exitoso? Me parece que antes que no teníamos tanta información,
estábamos muy preocupados. Pero ahora, conociendo, por ejemplo, yo viví el tema del SARS, fue mi época, el 2003, aquí llegaron 4 casos sospechosos y al final de cuentas nunca tuvimos un caso autóctono. Entonces, definitivamente eso significa que hay que tranquilizar a la comunidad. Entonces, esos 2.2 cuando tengamos casos autóctonos. Ya. ¿Sabe cómo se tranquiliza la comunidad? Comunicando. Eso, no pidiéndoselo. Tengan calma, por favor, y por todas partes me bombardean con cosas. Dando información, verás, para eso este programa. Ahora, usted mencionaba, las redes sociales a veces saturan con cosas. Veamos esto, y lo comentamos todos. Miren, esto es de las cosas que más temor o miedo provocó. Es un video de pacientes o afectados de coronavirus, supuestamente lo puede ver sobre su izquierda, doctor Alemán, allá, o acá, que caen y se desploman de repente en la acera, y hay otro más dramático todavía que está transponiendo un filtro de seguridad, de repente se desploma, van a ver ustedes que el guardia ese sale de la cabina allí, ese de allí, y atiende a la persona. Eso puede ser una dramatización, eso puede ser un montaje, o eso puede ser cierto. Les pregunto, las personas que están afectadas por esta cuestión, ¿de repente se desploman así? Este señor que aparece en un hospital o en una emergencia temblando, ¿esos son los síntomas o estos son distorsiones del tema? Yo creo que son distorsiones porque está claramente establecido que el coronavirus afecta la vía respiratoria baja. Cuando te digo baja, produce neumonía. A diferencia de la influenza, que afecta la vía respiratoria alta y por eso es que produce mucho estornudo o mucho goteo. Es decir, los pacientes graves, porque el coronavirus puede ir de una cosa leve hasta una cosa grave, ¿no? Muy amplio. Pero los pacientes graves son los que acuden a los hospitales por neumonía, por falta de aire, por tos, por fiebre. Si ese paciente que tuvo neumonía tiene otra enfermedad, ejemplo, si es un diabético que le da coronavirus, probablemente la severidad o las complicaciones no van a ser del coronavirus, probablemente van a ser de la diabetes. Si ese paciente tiene insuficiencia cardíaca y le da una neumonía por coronavirus, es probable que ese paciente no se complique por el coronavirus, sino por una descompensación de su insuficiencia cardíaca. Entonces hay que tener claro que por eso es que cuando uno ve los datos que decía Pancho, ¿no?, de la dinámica de la enfermedad que ya la tenemos, yo creo que en un mes que llevamos desde el primer reporte, sabemos el nombre del germen. A los 7 días ya sabíamos quién era. Sabemos un país que ha hecho una contingencia para evitar que se exporte el virus, ¿no? Y tenemos una mortalidad que es alrededor del 2%. Es probable que hayan errores, es probable que hayan omisiones, es probable que falte mucho por hacer. Pero también es necesario decir que en el país tenemos experiencias de epidemias. Nosotros hemos manejado epidemias de influenza H1N1, con todas las limitaciones que tenemos. Hablando del país, ¿por qué no hay aquí laboratorios, instrumentos reactivos, no sé cómo se llaman, que permiten confirmar si un paciente tiene coronavirus? ¿Por qué tiene que ir a Atlanta a ese examen? Bueno, primero el país sí tiene tecnología de biología molecular, se hace diagnóstico a ese nivel. El tema es que el coronavirus es un virus nuevo, entonces hay que hacer reactivos en base a ese genoma para poder hacer la prueba diagnóstica. Eso lo tiene la CDC todavía. ¿Qué es la CDC? El Centro Disease Centro de Estudio de Enfermedades Infecciosas de Atlanta. ¿Está solo en Atlanta? Está solo en Atlanta. Y una vez que recibimos la confirmación de que esto es coronavirus, ¿cómo se procede, doctor Wilfrido Torres? Las medidas, los países, dependiendo de la situación interna, aplican otro tipo de medidas. Entonces, hay importante también mencionar de que no todos los casos que estuvieron, no todas las personas que estuvieron en contacto o que están en contacto con algún paciente sospechoso van a desarrollar la enfermedad. Incluso hay personas de que pueden estar asintomáticos. Entonces, en ese momento... Asintomáticos es sin síntomas. Sin síntomas. Entonces, en el momento en que nosotros como país confirmemos que tenemos un caso importado, hasta ahora, tendríamos que plantear medidas de prevención de la transmisión local.
Entonces ahí viene el tema ya de en los hospitales, la búsqueda mucho más activa, muy minuciosa de las personas que tengan algún síntoma, algún signo que sugiera una infección respiratoria. Ojo, no todas las infecciones respiratorias van a ser coronavirus. Nos preocupa mucho también el tema de influenza, porque en esta época es cuando más se incrementan ese tipo de infecciones respiratorias. De eso hablaremos al volver. Por una cosa que dijo el doctor Washington Alemán, el nerviosismo, el pánico o la desinformación puede que produzca más daño que la propia enfermedad. Uno de los problemas que ha generado es que se agotaron este tipo de máscaras. Y mencionaba él, para cuando se las necesite, si llega a ser ese el caso, no habrán. La pregunta será para el ingeniero Alberto Espinosa al volver. ¿Qué hacemos entonces? ¿Una importación preventiva de máscaras? ¿Se pueden improvisar cosas equivalentes con tela? ¿Ok? Este es un programa veraz para abordar un tema inusual. ¿Qué es el coronavirus y cómo protegernos en la eventualidad de que esté aquí o llegue? Este es un panel veraz sobre qué es el coronavirus y cómo protegernos. Estamos llegando a través de la señal abierta de Canal 1 y en cableras a todo el país, a todo el planeta, por Facebook Live de Noticiero 1. Después del programa queda el link en YouTube para quienes quieran repetir o verlo. Y todo el territorio ecuatoriano es cubierto por Radio Sonorama 103.7 FM en la gran señal nacional. Ingeniero Alberto Espinosa, enseguida estoy con usted. Antes, escuche usted nuestros invitados médicos acá, al vicepresidente Sonnenholzner, que tuvo un programa el miércoles con 3 periodistas y se refirió a la preparación del Estado frente a ese tema. Creo que ha habido una mala comunicación en eso. Primero, estamos preparados como para cualquier enfermedad de este tipo de transmisión viral, sobre todo respiratoria, como lo es la H1N1 y otras enfermedades que hemos enfrentado en el país. La única diferencia en este caso es que no tenemos los implementos, y ningún país los tiene, para hacer las pruebas. Entonces tuvimos que enviar a Atlanta y ya hemos recibido los elementos para hacer las pruebas aquí de forma inmediata. Llegan hoy, desde mañana ya lo vamos a poder hacer. Sin embargo, a pesar de aquello, esas pruebas tienen que ser enviadas para reconfirmación afuera. Es decir, haces una muestra inicial en el Ecuador y luego tienes que reconfirmar en un laboratorio extranjero. Yo no sé de esta materia. ¿Es así, doctor Washington Alemán? Exactamente. Yo creo que el país, con todas las limitaciones que podamos tener, tenemos experiencia en haber enfrentado epidemias o brotes virales, como es justamente la influenza, el H1N1, epidemias de otro tipo como dengue. Qué bien saber esto. ¿Estamos preparados entonces para cualquier enfermedad de este tipo? ¿Es cierto? Nosotros, con las limitaciones que tenemos, yo creo que hay héroes anónimos que son los servidores y los trabajadores de la salud, frente a condiciones muchas veces muy poca establecidas, siempre salen al frente a hacer frente a las epidemias. Ahora, aquí hay un hecho fundamental que aprovecho yo para que exista la rectificación en el actual gobierno. Se eliminó un Instituto Nacional de Higiene. El Instituto Nacional de Higiene. Entonces se dividió precisamente por las ambiciones de coger el registro sanitario en 12 entidades que verdaderamente le hicieron daño a la salud pública. ¿Ese Instituto Nacional de Higiene es el que hacía, entre otras cosas, el suero antiofídico? El que hacía vacunas, hacía suero antiofídico y nos daba algo que es importante y compartirá conmigo el doctor Torres, es la cero prevalencia. A veces no hay elementos de control clínico, pero de repente nos dan las alertas los que están haciendo laboratorios. ¿Qué es la cero prevalencia? La cero prevalencia es que de repente sale una enfermedad de control o vigilancia precisamente porque se ha pedido un examen y da la alerta al ministerio. Si ya no está el Instituto de Higiene, ¿quién hace lo equivalente a lo que hacía el Instituto de Higiene? Lo hace el INSPI. ¿El? INSPI, Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Y eso es qué? Es un instituto que se encarga de hacer investigación de laboratorio, investigación a todo nivel, operativo. ¿Y por qué reclama él que vuelva a lo anterior? Porque las competencias que tenía el Instituto Nacional de Izquieta Pérez iban más allá. Nosotros teníamos la posibilidad de elaborar el suero antiofídico con fauna local. No es lo mismo un suero antiofídico hecho en Colombia, hecho en Perú,
Correcto. Que venía de Costa Rica. Por ejemplo, sí. Vacuna antirrábica, muchas más competencias de las que ahora tiene el INSPI. Es decir, ¿sería importante que se restablezca lo que hacía el Instituto Nacional de Higiene? Importantísimo recuperar todas esas fortalezas que teníamos antes del cierre del INH. Ok, qué bueno que lo aclare y lo apoye. Ahora, ingeniero Alberto Espinosa, ¿qué hacemos si se agotan las mascarillas adecuadas? Bueno, en primer lugar, yo quiero reforzar el tema del pánico. Sí, lamentablemente el pánico nos hace cometer errores y en este momento nadie ha recomendado, nadie ha dispuesto que el público en general use un equipo de protección respiratoria. Por lo tanto, no se debería utilizar, salvo seguramente por las personas que están en contacto con algún caso sospechoso, como hablan del ciudadano que está enfermo. Normalmente todos los fabricantes siempre tienen problemas en estos casos. En las pandemias anteriores hubo escasez mundial de equipos de protección respiratoria porque lamentablemente el pánico causa esto, ¿no? Lo que yo sí les puedo decir es que hay muchos fabricantes a nivel mundial. Todos normalmente tienen buenas capacidades de producción como para enfrentar demandas más altas y esperamos que esto ocurra también en este caso. Como medida preventiva, ¿debería haber una importación urgente de una dotación de estas mascarillas por parte del Estado o de sectores privados, de farmacias, etcétera, o no? De hecho sí. Yo estoy completamente seguro que todos los importadores de equipos de protección respiratoria están haciendo importaciones más altas. A propósito de su comentario, es una buena pregunta porque, por ejemplo, en países como en Estados Unidos existen inventarios de este tipo de productos para afrontar las pandemias, lo cual en algún momento se hizo acá en Ecuador. Actualmente no sé el estado de eso, pero esperaría que así fuera, ¿no? Ya, de paso, ¿qué es lo que tiene usted a su derecha allí? Una cosa dice gel. Es un gel antibacterial. Hábleme de eso. Es un gel. El gel antibacterial, como decía el doctor hace un momento, ayuda a que uno pueda eventualmente higienizarse las manos cuando de pronto no tiene todo el tiempo como para lavarse las manos con el tiempo de la forma que normalmente se debería hacer. ¿Cualquier marca? Sí, es cualquier marca. El componente principal es alcohol. ¿Ya? Todos los virus normalmente mueren o se destruyen con el alcohol. Y ahí lo importante es ver que cumpla los requisitos legales, ¿no? Vamos a las otras preguntas concretas. ¿El coronavirus mata? Ya lo dijo el doctor Alemán y en realidad está puesto precisamente en la investigación de que primero la media de edad de los pacientes que cayeron enfermos está en 55 años. Y en niños no solo tiene alguna otra complicación adicional. Y que en realidad la mortalidad que se ha visto de los 132 casos tuvieron la mayoría comorbilidades. El 97% tuvieron comorbilidades. Usted habló de diferencia entre brote y epidemia. ¿Cuál es? O sea, cuando hay un caso nuevo, o sea, un microorganismo como este, uno debe de interpretarlo como una epidemia, ¿no? El momento que sale de su sitio original con wow, como es ahora, y vemos que se adapta al ser humano la transmisión. Esto es lo que la OMS permanentemente está monitorizando para dar las alertas necesarias. Ok, la otra pregunta. Como esto comenzó en animales, al principio transmitido hasta donde se sabe, de animales a seres humanos, y ahora se transmite de seres humanos a seres humanos, entre las preguntas que me han hecho aquí, por comprar animales de los mercados, cosa que todavía pasa aquí, gallinas por ejemplo, en pueblos pequeños especialmente, es el sushi, pescado crudo. ¿Se debe abstener uno de comer o no? Mire, hay enfermedades, esto está claramente documentado y no lo estamos descubriendo, ¿no, verdad? Las gallinas, las aves de corral, tienen unos hongos que se llaman histoplasma y criptococo. Las palomas, ¿no, verdad? Que en el Ecuador la gente le da de comer pensando que están haciendo y se venden palomas vivas en el Carmen. Y probablemente las palomas cuando las heces secan, el aire la dispersa y hay enfermedades como criptococosis, como otros gérmenes que entran por la vía respiratoria. Es decir, esto lo sabemos muy bien. Por eso es que las medidas preventivas no deben de ser solamente para un germen.
Las medidas preventivas son en generales para todo lo que yo ingiero, para todo lo que respiro, para todo lo que me toca. O sea, las medidas preventivas no son individuales. En el caso concreto, pescado crudo, sushi. El pescado crudo hay hongo, hay parásitos, en donde probablemente si tú no tienes un adecuado control, puedes transmitir enfermedades como la paragominiasis, que es un parásito, ¿no? Que en donde en Asia también tienen un aumento y que nosotros también estamos teniendo. ¿Y por qué a todos los que comemos sushi no nos da nada? O yo no me entero. Lo que pasa es que hay restaurantes que tienen controles de calidad. En donde, de verdad, yo soy un fanático de Noé. Mejor sushi del planeta. Y de repente estoy perjudicando el negocio por mencionar este tema. Ya nadie está yendo a comer a los chifas estos días. ¿Eso es absurdo? Por supuesto que es absurdo. O sea, ¿usted por qué se ríe? Porque hay cosas que se salen un poco de contexto por, no sé, tal vez una cultura alarmista. Prejuicio, ¿cree que todos los chinos enferman ahorita? Sí. ¿Verdad? Sí, no es necesario llegar a esos extremos, realmente. ¿Está yendo mucha gente a los hospitales nerviosa, preocupada, o no hay una afluencia mayor de personas diciendo, doctor, examíneme, parece que tengo esto, parece que tengo el otro? De hecho, sí, ha habido un incremento no muy significativo, pero sí lo hemos visto. Y sobre todo hemos tenido una articulación mucho más cercana con las instituciones de la red privada. ¿Y eso es bueno, que la gente vaya preocupada o no? Bueno, la preocupación no está de más. La preocupación más bien nos ayuda a que si es que hubiera la oportunidad de detectar un caso, se lo consigue muy fácilmente, ¿no? Yo también pienso que es mejor un nivel manejable de alarma, de nerviosismo, que uno de indiferencia. Ahora, cuando volvamos, preguntas tecnológicas. ¿Cómo detectar los síntomas, especialmente lo que tiene que ver con temperatura? Van a ver ustedes lo que hacen en otras partes, queremos averiguar si es posible hacerlo aquí. Este es un encuentro veraz con un panel de médicos y un experto en protección de salud y respiratoria, industrial, respecto al coronavirus, qué es y cómo protegernos a tiempo, ahora. Hasta el momento de esta grabación no hay todavía aquí un solo caso. ¿Por qué tanto interés entonces? Para que si lo hay no sea mortal y para que en lo posible, si lo hay, no contagie a muchos o no contagie a nadie. Interés del programa. Les decía a mis invitados que mis camarógrafos y el silencio imperante en el estudio es un termómetro del interés del programa. Cuando ellos están muy callados y muy atentos, es porque a ellos, que son clase media y pueblo, como quien dice popularmente, les interesa, les llega. Cuando a veces es la alta política que tratamos aquí, se abstraen, un poco ajenos. Y han estado muy concentrados en lo que ustedes han dicho, les agradezco enormemente porque eso es ya un primer indicador. Espero que al público también le resulte igual. Pasó una cosa parecida en el programa antepasado con Natalia Muñoz sobre, a ustedes deben haberles interesado porque son científicos y médicos, reprogramar el ADN. ¿Pueden imaginarse? Vamos a lo nuestro. ¿Es posible en el Ecuador tener tipos de detección como estas que vamos a ver enseguida? Hay cámaras térmicas, no sé si les llaman así, o termómetros que te apuntan como si fueran un arma y te detectan en ese rato, pongamos a correr el video, te detectan en ese rato la temperatura. ¿Qué facilidad tiene eso? ¿Qué facilidad tiene esto? La rapidez con que se puede medir. No hay que ponerte aquí el termómetro en la frente o peor sublingual u otras maneras de medición o lo que se está viendo allí. ¿Se puede detectar temperaturas así? Sí, es correcto. Se puede poner termómetros que puedan pasar los viajeros y detectarlo. Uno de los principales síntomas es la fiebre en esta patología, pero no sabemos nosotros hasta qué grado es importante la fiebre, porque la fiebre es un síntoma general. ¿Fiebre cuando pasa de cuánto? Pasa de 38, 39 grados, pero es un síntoma general
Y en definitiva yo creo que reforzar precisamente los esquemas de traslado, de condición y la vigilancia del sospechoso, del lugar donde viene, creo que es mucho más importante. Debemos acordar que China tiene relaciones comerciales y turísticas con todo el mundo y con nuestro país también. Entonces es los sitios de donde vienen lo que deben nosotros comenzar a procurar mayor observación. Consejo. ¿Usted aconsejaría a alguien que tiene que irse a la China por ahora abstenerse de ir, salvo que sea indispensable? Por ahora es lo más recomendable porque todavía hay muchas preguntas que nos faltan respuestas. O sea, hemos aprendido mucho, pero todavía no está completamente estudiada la dinámica del virus. Creo que por ahora los sitios a donde hay virus circulante autóctono, probablemente hay que disminuir, o sea, hay que restringir las visitas, y si alguien tiene que ir, habrá que tener muchas medidas de prevención adecuadas. Otra cosa, precaución de ustedes, Ministerio de Salud, en los aeropuertos o en los puertos. Cuando alguien viene no directamente de la China, pero hizo una escala intermedia, supongamos cerca, Hong Kong, Los Ángeles, Ecuador, Tokio, Los Ángeles, Ecuador, Beijing, Chicago, Ecuador. ¿Tiene el Ministerio maneras de detectar el primer origen de ese viajero y precauciones especiales con ese viajero, aunque no registre ni al pasar por allí tos o no tenga temperatura mayor de 38 o no revela algún síntoma especial? A ver, en esta situación, actualmente, en la situación actual, la vigilancia normal, periódica que se hace desde la cabina, se detecta. Entonces, si hay una alerta, se hace el protocolo que corresponda. Si no hay una situación en la cabina, en el tránsito, se hace la búsqueda. Si es que no hay, el vuelo o el barco también, porque hemos tenido casos en el barco que vienen de China, se hace una búsqueda más exhaustiva, ¿no? Pero estas medidas como las que veíamos de la temperatura depende de la situación. Si hay la situación de China, por ejemplo, en la que ya hay personas, hay transmisión local, ya va a haber personas febriles, entonces ahí sí la búsqueda va directa a las personas que tienen fiebre. No solamente porque está en la fila y está tosiendo o se estornudó, porque puede ser algún alergeno o algún como tipo yo le tosí hace un rato casi usted en la cara sin darme exactamente, yo caí en pánico. Me disculpo otra vez. Entonces, estos protocolos, estas medidas dependen de la situación, ¿no? Pero hay algo mucho más importante que eso, y es el tema de qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos. A ver, el órgano rector de la salud es el ministerio, está dentro de la reglamentación sanitaria internacional, cumple normas y bla, bla, bla. Pero nosotros como ciudadanos, en el caso de tener una transmisión local, que es para lo que nos estamos preparando, ¿qué podemos hacer para disminuir ese riesgo de transmisión? Y de eso hemos hablado en el programa. Cerramos con una intervención final de cada una, muy breve. El tiempo se nos viene encima. Ingeniero Alberto Espinosa en Quito, su consejo, sugerencia u opinión para concluir. Gracias, Carlos. Un par de recomendaciones. Como este no es un tema de marcas y N95 no es una marca, lo importante es que si las personas de todas maneras quieren adquirir un respirador, buscan la palabra NIOSH, se pronuncia así en inglés, que son las siglas del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, y la respectiva clasificación N95. Y la otra recomendación es el correcto uso. Casualmente usted cuando se colocó el respirador no lo hizo bien porque la banda elástica quedó, digamos, sin colocar. Es súper importante en protección respiratoria el correcto uso y el ajuste del respirador a la cara, que casualmente en su caso y en el mío, nuestro vello facial nos impediría usar este tipo de equipos y estar protegidos. Dame la barba, se jodió. Es correcto. Dios me proteja. Gracias. Doctor Andino. Bueno, yo creo que los ecuatorianos tienen que tener la confianza suficiente y hay que generar proactividad. Y la proactividad nos hace cambiar los estilos de vida. El 42% de la mortalidad es inferida por la responsabilidad propia del individuo, el autocuidado y la movilización social. Qué importante. Y eso verdaderamente lo vamos a ver el 20 de febrero en un taller con los GATS. Yo creo que esa es la importancia que debemos tener. ¿Usted sigue siendo el Foro de la Salud, así se llama? Es más, me acaba de regañar aquí, lo tomo muy en serio, porque aparte de ser un profesional, Francisco Andino es un buen amigo y ha sido un gran luchador político.
Me dijo café y Coca-Cola, vaya mezcla. Suficiente. Gracias, doctor. Doctor Washington Alemán. Yo creo que lo importante es tratar de no entrar en pánico, tratar de que no exista una alerta excesiva, tratar de buscar todos los caminos o todas las fuentes oficiales para tratar de mantenerse informado. Y la responsabilidad de las autoridades y de quienes estamos inmersos en la parte en salud es tratar de dar mensajes claros, concretos y sencillos. Doctor Wilfrido Torres. Importante que la ciudadanía conozca que el Ministerio de Salud Pública tiene profesionales, tiene expertos que ya han tenido experiencia en este tipo de situaciones. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un reconocimiento para la vigilancia que está haciendo el país, por eso nos ha favorecido con ser el primer país en obtener los primers para hacer la detección provisional, digamos, para que se me entienda un poco, ¿no? Que va a ser corroborada con la CDC en el diagnóstico. Pero más allá de eso, el autocuidado. No sirve de nada que estemos vigilantes, que estemos buscando pacientes si nosotros no practicamos el autocuidado. Es una enfermedad de alta transmisión. Nos tenemos que preparar para una eventual transmisión local y eso cortamos la transmisión con el autocuidado. Fenomenal, señores. Yo quiero cerrar solo con un concepto que se me quedó muy claro del exministro de Salud, Francisco Andino. Estamos hiperconectados, dijo él, pero desinformados. Esta ha sido una iniciativa para impedir aquello. Dios mediante, ustedes nos callan y vencen el miedo. Hasta el próximo domingo.